agradarle a Dios. Basta tu bondad y tu amistad. Los problemas de la vida, hazlos oración. Esa llama encendida que te cautivó y nos lleva. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Vianney Santo Cura de Ars. Hoy que es miércoles 26 de abril del 2023, su servidora Male Briones, Adri Ortiz en los controles. Nos acompaña aquí nuestra querida Blanquita de la comunidad de aquí de San Juan María Vianney. Nos va a estar acompañando para seguir con estos temas acerca de la Biblia, de cómo aprender a aprovechar mejor esta historia de amor que nos dejó el Señor, esa palabra que nos ha dejado y que pues a veces no aprovechamos y no nos comunicamos con Él como es debido. Pues es tiempo, vamos todos juntos aprendiendo. Quienes ya estén más adelantaditos, pues igual para recordar, ¿no? También siempre es bueno todo esto. Y mientras tanto, les invitamos a compartir nuestra transmisión. Si tú nos estás viendo por Facebook, por YouTube, pues comparte la transmisión con otras personas para que más personas se unan a este compartir entre hermanos acerca de la palabra de Dios y de diversos temas que tenemos aquí en nuestro programa diariamente. Bueno, de lunes a viernes, también el rezo del rosario, la liturgia de las horas, la hora sexta la transmitimos a las 12, lo seguimos invitando. Y bueno, también transmitimos la misa a las 12 del mediodía y a las 7:30 de la tarde. Vamos en este momento a recordarte primeramente el Evangelio de hoy, por si gustas buscar tu Biblia, y también ubicar el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Vamos a hacer una lectura del Evangelio y posteriormente una reflexión. Y pues velo buscando mientras recordamos hoy al santo de este día. Hoy es la conmemoración de San Cleto. Fue papa, fue el segundo que rigió la iglesia de Roma después de San Pedro. Anacleto o Cleto, como se le conoce, fue obispo de Roma desde el año 76 al año 88. Sucedió a Lino, que a su vez heredó el episcopado del apóstol San Pedro. Por tanto, Cleto fue el tercer papa en la historia de la iglesia. Cleto era romano y habiendo llegado a la fe de la mano del apóstol San Pedro, se hizo discípulo suyo. Como papa, fijó las normas para la consagración de los obispos e hizo construir en trono a la tumba de Pedro, un lugar para sepultar a los mártires. Se dice que también prescribió la forma de los hábitos eclesiásticos. Ordenó en Roma a 25 presbíteros y no omitió medio alguno de cuantos podían contribuir al bien, aumento y propagación de la Iglesia Católica. Murió en el año 88 siendo mártir. Aunque se desconocen las circunstancias, algunas fuentes sostienen que era un hombre de una profunda caridad y celo apostólico. Murió mártir, como acabamos de mencionar. Se dice que fue arrestado y encarcelado, cargado de cadenas. La alegría que mostró con admiración de todos acreditaba el deseo que tenía de derramar su sangre por Cristo, pero la impaciencia con que estaba el tirano por verle acabar la vida le ahorró muchos tormentos. Fue martirizado en Roma el 26 de abril del año 88, un día como hoy. Se conserva su cuerpo en la iglesia de San Pedro en el Vaticano y se muestran algunas de sus santas reliquias en las de San Pablo de Plaza Colonna. Y bueno, pues de este santo, ¿qué podemos resaltar? Pues que él fijó las normas para la consagración de los obispos. Qué importante que desde ese tiempo ya se viera cómo consagrar a los obispos. Y bueno, también hizo construir un oratorio destinado a la sepultura de los mártires, como comenté en la lectura, y esto también de prescribir la forma de los hábitos eclesiásticos, también muy importante, pues fueron los legados, el legado que dejó el santo de hoy, San Cleto, y pues también siempre
dispuesto también a traer más personas, así como él, que propagaran la fe y la palabra de Dios, de la cual pues todos los días en este programa es lo más importante que proclamamos la palabra de Dios, y también con este programa y con estos programas que desde la semana pasada hemos estado compartiendo lo que es la importancia de conocer la palabra de Dios. Y bueno, esto es un poquito de este santo, perdón. Y pues ahora pasaremos, como comenté hace un momento, a la parte más importante de nuestro programa. Buscamos que en este momento pues estemos en un lugar tranquilo, busquemos ese silencio para poder escucharla. Blanquis, ¿nos ayudas con la lectura de la palabra de hoy? Pues, pedimos al Espíritu Santo su asistencia. Ven Espíritu Santo, ven y llénanos de sabiduría y de entendimiento para que podamos hacer vida a la palabra de nuestro Señor. El día de hoy vamos a leer y a reflexionar el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ¿qué nos dice este Evangelio? ¿Qué podemos reflexionar acerca de lo que hoy nos dice? Pues simplemente estas palabras: yo soy el pan de la vida. Así es Jesús. Cuando nos sentimos así como muertos, sobre todo aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor y que antes de empezar con nuestra conversión nos sentíamos que nada nos satisfacía, viene Jesús y nos viene a alimentar con Él. Esta parte a mí me gusta mucho porque cuando Él se lo dijo a sus apóstoles, pues tal vez ellos no comprendían la dimensión de estas palabras. Creo que tal vez hasta que ya se fue el Señor, ¿verdad? Y vino el Espíritu Santo, empezaron a comprender todo esto. Y nosotros ahora realmente lo entendemos. Nosotros realmente ahora sí creemos que es Jesús ese pan que nos da la vida, porque lo tenemos en la Eucaristía. Tenemos ese cuerpo, tenemos esa sangre, podemos disfrutarlo en el sagrario porque lo tenemos ahí para nosotros también. Realmente nos alimentamos de Jesús y nos sentimos saciados de Él, con Él. Eso es algo que yo me pongo a meditar mucho, porque pues ahora en este tiempo cuántas personas se sienten insatisfechos con todo. Por más que tengas una familia, que tengas lo necesario para vivir, pues a veces no nos sentimos satisfechos con lo que tenemos. Y sería motivo de reflexionar si realmente estamos dándole lugar a lo más importante, que es la parte espiritual. Esa parte de buscar a Jesús y buscar alimentarnos de Él, ya sea con la Eucaristía, con la oración y su palabra, porque de hecho la palabra de Dios es un alimento para cada uno de nosotros, es una manera de comunicarnos también con Él, de recibir esas respuestas que a veces buscamos y mal las buscamos en el mundo. A veces en diversiones que pensamos que eso nos van a llenar, o en cosas materiales que pensamos que eso nos va a traer la felicidad, y nos damos cuenta que al final del día nos sentimos vacíos. Yo recuerdo, Blanquis,
mucho una canción por ahí de la hermana Glenda que dice que hay un vacío, siempre va a haber un vacío en el corazón del hombre. Aunque tengas todo y tengas, por decir, el amor de tu pareja, el amor de tus hijos y todo, siempre si no tienes a Jesús en tu vida, no va a estar tu corazón satisfecho, no va a estar lleno, no va a estar en esa plenitud que necesitamos todos, ¿no? Eso me parece tan bonito porque es verdad. Muchas veces pueden decir todos, oye, pero ¿por qué no está satisfecha esta persona? ¿Por qué cae en depresión? Si tiene a su familia, si tiene un esposo que la quiere mucho, o viceversa, o los jóvenes, ¿verdad? Que tienen, pero hace falta lo más importante, aquel que nos da la vida. Cristo en tu vida y ese hueco en el corazón, pues nadie lo puede llenar más que el Señor. Y podamos tener muchas necesidades y enfermedades y pruebas, pero si el Señor está con nosotros, todo se ve diferente, lo podemos superar, incluso aún los momentos duros, podemos vivir con alegría y paz en el corazón, pero porque Cristo está con nosotros. Porque las cosas del mundo, al principio puede ser que nos sintamos que estamos bien, pero llega un momento en que eso no es nada, no es suficiente. Sí, y mira, y todo lo que dice aquí el Evangelio, que dice, y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que yo lo resucite en el último día. Nosotros somos a quienes Jesús quiere resucitar. Exactamente. No quiere que nos perdamos ninguno. No quiere que nos perdamos. También dice, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Si nosotros creemos en Jesús, si lo proclamamos como el Rey de nuestra vida, no solo de palabra, ¿verdad? También de obras, claro. Ser testimonio. Sí, porque las palabras se las lleva el viento, la verdad. Así es, que realmente se note que tenemos a Jesús en nuestro corazón y ser testigos de su resurrección, pues obviamente pues ya tenemos ahora sí que ganados un pedacito de cielo, ¿verdad? Solamente Dios sabe quiénes vamos a llegar o no, ¿verdad? Por eso estamos trabajando para ello, pero esa parte es muy importante, que busquemos ese verdadero alimento. Y lo dice el Señor, yo soy el que soy, ¿verdad? Y son varios yo soy que viene diciendo San Juan en el Evangelio, y este es uno. Yo soy el pan de la vida. Ese alimento, ¿no? que viene a saciarnos. Y yo también veía esa parte en evangelios que hemos escuchado esta semana pasada o estos días pasados, como viene hablando de esto, y recuerdo la multiplicación de los panes, ¿verdad? De esos 5 panes y esos 2 peces, que fue un milagro que pues los discípulos no creían que fuera a pasar. Decían, pues, ay, eso que trae este muchachito, pues son 5 panes y 2 pescados, pues nada. Pero Jesús viene y alimenta a tanta gente, a mucha gente, y hacia nosotros. Él quiere alimentarnos. Si nosotros nos dejamos, Él va a hacer milagros. Sí. Y va a saciar a nosotros y a quien el también hambre y la sed que tenemos en este mundo. Así es. Porque nos hace falta solo Él. Ya no va a haber esa hambre, ya no va a haber esa sed. Aún hay adversidades, haya momentos difíciles, y ya vas a decir, bueno, Señor, está bien, lo que venga contigo. Sí, pero porque de su mano se vive diferente. Así es. Ya que tenemos ese encuentro con el Señor, como decías, esa conversión, podemos voltear y decir, wow, o sea, qué equivocada estaba, todo lo que me he perdido por no haberme tomado la mano del Señor, por no haber creído, por no haber estado siempre cerca. Pero bueno, el Señor en esa misericordia y en ese amor siempre nos busca hasta que nos encuentra, y aunque seamos así un poquillo tercos y rejegos y no querramos nosotros, el Señor siempre con su amor y su paciencia ahí está, siempre. Y siempre te está con las manos así, ven, ¿verdad? Ven, aquí yo estoy para abrazarte, ven a mí porque yo te quiero alimentar, yo te quiero dar esa agua viva. Te quiero en la eternidad, te quiero, o sea, para el cielo. Sí, así es. Para eso fuimos llamados, ¿verdad? Exactamente. Para estar con Él. Y bueno, vamos a dejar aquí lo del Evangelio. Aquí
vamos a invitarlos a cada quien que está en su casita o que está en otro lugar, porque tal vez estás trabajando, vas en el auto, no sabemos, a ti, qué es lo que te dice hoy la palabra de Dios, cómo te habla, qué te viene a decir, qué frase es la que en este momento se ha quedado en tu corazón. Realmente el Señor es tu alimento principal, es aquel el que te hace sentir pleno, lleno en todos los aspectos o llena en todos los aspectos. Pues bueno, meditémoslo, y si todavía hay algo ahí, pues corramos, ¿verdad? A buscarlos, a buscar al Señor para que Él nos venga a llenar de todo aquello que nos hace falta. Sobre todo ese alimento espiritual es el del que estamos hablando en este momento. Y claro, ya todo lo demás viene por añadidura. Así es. Pues bueno, vamos a seguir, que siga resonando, ¿no?, esta palabra en el corazón. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Y bueno, vamos a pasar al tema de hoy. Hemos estado reflexionando, compartiendo acerca de diferentes temas, acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, por cierto, porque pues es algo tan importante. Y hoy, bueno, también tenemos un tema muy importante, porque hay diversos caminos que podemos tomar para la lectura bíblica. Ahorita, esta semana, como ya nos han estado compartiendo el lunes y martes, estamos hablando acerca de la lectura de la Biblia, ¿sí? Este es el tema principal de esta semana, y ahí se divide en varios, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante de este tema? Pues ver qué importante es leer la palabra de Dios primero. Después, buscar métodos, encontrar métodos sencillos de lectura para no perdernos, ¿no?, en la lectura. A veces nos podemos perder vemos la Biblia, el libro sagrado, y decimos, ay, son muchas letras, ¿verdad? Nomás de pensar que es así, y bueno, sí. A veces hay libros o algunas partes que es un poco difícil de comprender, sobre todo la primera vez cuando vamos empezando. Uh-huh. Por eso siempre se recomienda empezar con los evangelios, ¿verdad? Sí, bueno. Y bueno, ahorita también darnos cuenta que si tenemos ese contacto con la Sagrada Escritura, nos va a llevar a realmente ese encuentro con Jesús, al que tanto anhelamos, ¿verdad? Y una transformación conforme al Evangelio. Estos son los objetivos que queremos lograr. Y bueno, después de haber escuchado estos temas de la importancia de la lectura el lunes, las características de la lectura, hoy vamos a hablar acerca del tema caminos para la lectura bíblica. Y bueno, ¿qué caminos podemos tomar para la lectura bíblica? Pues pueden ser varios. Por aquí nos mencionan tres caminos para la lectura bíblica. ¿Nos los quieres mencionar, Blanqui? Sí, claro, se mencionan tres, que es la lectura litúrgica, la lectio divina y la lectura lectio divina o lectura orante, y la lectura reflexionada en ambiente de oración. Son las tres sugerencias que en este momento vamos nosotros a platicar, ¿verdad? Así es, y pues solamente la lectura litúrgica, que es de por sí comunitaria, es en comunidad, pero las otras dos pueden practicarse ya sea individualmente o en forma grupal, ¿verdad? En forma de grupo, sí. Uh-huh. Y bueno, la lectura de la Biblia es tan importante porque ayuda a conocer más de las escrituras, pero también nos ayuda a insertarnos en la comunidad y a ayudar a los más necesitados. Pero ¿qué es lo más importante cuando leemos la Biblia? Tiene que haber un elemento principal. Sí, hay que hacer oración. Siempre hay que pedir la luz del Espíritu Santo cuando vamos a empezar a leer la Biblia. Y también al final, porque bueno, todo lo que el Señor nos da al momento de leer la Biblia, pues que se quede en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos hacer la vida. Porque pues a veces andamos muy apurados y leemos, pero así como lo vimos se nos va. Entonces, para eso es bien importante empezar con oración antes de empezar a leer la Biblia. Así es, porque es importante para que se realice ese diálogo con Dios. Sí.
Recuerden que eso es la oración, ¿verdad? Es un diálogo entre tú y Dios. Eso es entre dos. Y bueno, es el diálogo de Dios con el hombre, y dice San Ambrosio, pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Eso me encantó. Sí, la verdad. Sí, lo podemos leer, ¿verdad? En la Dei Verbum, y viene aquí que en el numeral 25, y pues es muy bonito porque es verdad. O sea, a veces decimos, ay Dios, te estoy hablando y no me escuchas. Sí. Ay, digo, ¿dónde has oído antes, verdad? Y que estoy llorando y te hablo y te digo y te platico y no me oyes, porque no oigo que me respondas. Pero qué bonito que dice, ¿verdad? Esto, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Cuando empezamos a leer la Biblia, que es la palabra de Dios, empezamos a recibir mensajes, ¿sí? Empieza a llegar esa luz y empezamos ahora sí que, Dios me está diciendo esto a través de su palabra, ¿no? Y podemos pensar, no, pues la Biblia fue escrita hace bastantísimo tiempo. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, y la necesidad que tengamos, la situación que estemos viviendo, en la Biblia viene. O sea, si lo buscamos, si ponemos nosotros esa atención, el Señor nos habla en su palabra. Así es, y bueno, ahorita comentábamos de la Dei Verbum, y es importante porque esta constitución dogmática, la Dei Verbum, sobre la divina revelación, aquí antes del Concilio Vaticano II hubo los concilios Tridentino y el Vaticano I, y se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión, para que todo el mundo, oyendo, cree el anuncio de la salvación, creyendo, espere, y esperando, ame. Entonces, le recomendamos mucho buscarla. En los documentos del Vaticano, ahí vienen todos los documentos, y especialmente del Concilio Vaticano II, esta constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación es de la que estamos hablando en este momento, y habla muchas partes muy importantes acerca de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Y bueno, vamos a continuar, nada más para hacer ese paréntesis sobre de qué se trataba. Sí, es importante, ¿verdad? Porque aquí no vamos a alcanzar a abarcar todo esto, pero sin embargo, ya sabiendo ustedes, pues pueden buscarlo y pues empaparnos, porque es bien importante y es muy interesante, la verdad. Así es. Bueno, entonces, vámonos directo al primer camino. ¿Cuál es el primer camino que podemos tomar, que se nos presenta? Bueno, pues dice que el primer camino que se nos presenta favorece el conocimiento de las Escrituras y están impregnados de la oración, que es inseparable de la lectura, y de una u otra forma deben impulsar la construcción de una comunidad viva, comprometida en el servicio, y a la gente más débil, fruto de la acogida gozosa del Evangelio. Lo que decía Male, o sea, que nosotros podamos leer, comprender, meditarla, hacer la vida y podamos compartirlo con las demás, sobre todo con el prójimo, con nuestra comunidad, que es la finalidad, ¿verdad? Que se vea que pues nosotros estamos en ese proceso, creciendo, buscando la palabra de Dios, porque se nota, cuando el Señor nos ha tocado y nosotros lo seguimos, se nota. Claro, por supuesto. Y bueno, luego ya nos viene mencionando y numerando estos caminos, ¿verdad? Que tenemos para escuchar la palabra, leerla, y lo que comentábamos hace un momento, ahora vamos a desarrollarlos y explicar cada uno de ellos. El primero sería la lectura litúrgica. Así es. ¿De qué se trata este camino para la lectura bíblica? Este camino es cuando en la iglesia nos reunimos en la asamblea litúrgica y se proclaman las Escrituras, porque es Dios mismo quien sigue conversando con nosotros. Es Jesús quien se hace presente dirigiéndonos su palabra viva, y es el Espíritu Santo que ha inspirado los libros sagrados y nos ayuda a comprenderlos hoy. Esto de la lectura litúrgica viene siendo cuando nosotros estamos en la misa, en la Santa Misa. Ahí podemos nosotros escuchar la lectura litúrgica, que es en comunidad, como decía al principio Mane, ¿verdad? Porque pues es cuando se hace la Santa Misa.
Y ahí pues hay dos partes, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, que después del Concilio Vaticano, según nos explicaba Male, pues están unidas, o sea, al final es uno solo. Y así como está pues la mesa de al amor, le llamo yo, donde se hace pues la consagración, también está la mesa de la palabra, donde se alimenta pues el corazón, el entendimiento, y luego ya pasamos a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Así es, y qué bonito esta parte, ¿verdad? Cuando después del Concilio Vaticano II, Blanquis, que pues hubo una reforma, porque antes toda la misa era en latín, y ya después de esto, yo creo que ya no lo comentaron tal vez en temas anteriores de que nuestros compañeros, pero ahora pues es en la lengua de cada lugar donde se celebre la misa. Y participamos, porque contestamos, o sea, tenemos ahora es diferente, o sea, ya se hizo en comunidad. A mí me platicaba una señora que cuando era ella niña y las misas eran en latín, el sacerdote daba la espalda a la comunidad, y dice que a ella le enseñaron que mientras que estaban en misa, como no entendían nada, rezaban el rosario. Esa era la misa, o sea, mientras para poder aguantar el tiempo así sin entender nada, rezaban el rosario. Entonces, bueno, ahora no, ahora tenemos la bendición de que pues se lee la escritura y luego el sacerdote pues nos da la homilía, o sea, esa explicación que si algo nos quedó que no entendimos, pues ahí definitivamente el Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que ilumina al sacerdote en el compartir, pues nos termina de llenar, ¿verdad? Sí, fíjate que yo leí algo ahorita que comentabas esto que comentaste de las dos mesas, y leí algo de San Juan Pablo II. Bueno, lo dijo antes de ser santo, ¿verdad? Papa. Cuando era papa. Sí, y dijo en una de sus homilías, y decía que citaba mucho las escrituras también, de que estas citas que dijimos ahorita, yo soy del pan de vida, pero también decía la de, así pues, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es lo que nos referíamos, ¿verdad? Que la escritura también es alimento. Es importante. Y él lo mencionaba así, o sea, no solamente del alimento material vivimos, necesitamos ese alimento espiritual. Y mencionaba esto, porque aquí lo tengo, porque me llamó la atención por lo que tú comentas. Dice, en la liturgia eucarística hay dos mesas preparadas para nosotros, la mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo y la sangre del Señor. Y decía San Juan Pablo, oremos para que todos se acerquen dignamente a estas dos mesas, recibiendo el alimento de la vida eterna. Y tan es así que pues algunas personas que no pueden acercarse al sacramento de la comunión, pues tienen la oportunidad de estar en la primera, o sea, de gozar de la primera mesa, que es de la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, ahí eso siento que estuvo muy, muy acertado, y cómo el Señor inspiró el Espíritu Santo para que pudiera cambiar y manejarse de este modo, sí, ¿verdad? Para todos los obispos, sí, ¿verdad? Que recibimos ese regalo, fueron iluminados, sí, ¿verdad? La verdad es regalo. Sí, bueno, y bueno, seguimos, ¿no? También tenemos... bueno, sabemos que si venimos a misa, escuchamos, ¿verdad?, diferentes lecturas cada domingo, de acuerdo, ¿verdad?, también al leccionario dominical en sus 3 años, porque están los ciclos A, B y C, y escucharemos los pasajes más importantes de la Escritura. Pero también si venimos entre semana, ¿verdad?, también podemos... Sí. Abarcar casi todo. En 2 años más o menos pudiéramos tener la posibilidad de acercarnos a conocer muchos de los textos de la Biblia. Entonces, bueno, viniendo todos los días, ¿verdad? Todos los días. Todos los días, y eso es muy bonito. Realmente ponemos atención, porque si pusiéramos atención cada vez que venimos a misa, cada vez que escuchamos la palabra de Dios y la meditamos, oye, ya seríamos así como que expertos en la palabra de Dios, y te acordarías. Pero sucede que a veces no prestamos la atención. Sí. ¿No crees? Sí. A veces estamos distraídos y pensando en otra cosa. O cómo sucede que escuchamos el mismo evangelio
en diferentes ocasiones, y en algunos nos pasa de noche, o sea, ni atención le pusimos, y en otro dices, ay, o sea, era para mí, lo siento mío. Bueno, depende también tal vez de la situación de vida que estemos en ese momento, pero también la disposición que tengamos, la verdad. A veces no estamos bien dispuestos. Ajá, sí, es verdad, pero la palabra de Dios siempre deja en el corazón ya algo. toca. O sea, Sí. no nos deja el corazón vacío, Igual, no nos deja igual, siempre va a sembrar, siempre. Y por ejemplo, cuando, No, adelante. Cuando escuchamos el evangelio, ya ven que ahora pues con los grupos que tenemos de oración y todo eso, pues, se comparte el evangelio diario por lo general, y a veces es como el de ahora, muy corto, pero ya que algo te queda así en el corazón, que tú vas y sacas tu Biblia y dices, a ver, o sea, quiero más. Uh-huh. Entonces, pues bueno, si ya iniciamos con oración, ya pedimos la luz del Espíritu Santo y empiezas a leer, a veces no es nada más un capítulo, o sea, pero lo sientes, o sea, eso ya es una necesidad que te va dando en el corazón. Sí, fíjate que, y sobre todo esto, ahora cada vez que vengamos a misa pongamos mucha atención. Y fíjate, y qué bonito es que vemos a nuestros hermanos que formar parte de los lectores aquí de nuestra comunidad, ¿verdad? Y de otras comunidades, cómo se prepara ese ambiente tan acogedor de la palabra de Dios con diferentes acciones, actitudes. Definitivamente hacen la proclamación de la palabra y por eso ellos llevan una preparación especial. Sí, no son improvisados. No nada más llegan y bueno, cuando pues se necesita, no, bueno. Sí, o sea, y habrá comunidades en las que no haya la manera de que haya un grupo, pero por lo general ya se ha propagado mucho esto. Y sí, está muy preparado, se preparan con tiempo, y leerla con anterioridad es bien importante, porque a veces pues si llegamos así corriendo y nada más la leemos, aún así los nervios son traicioneros. Sí, para ir delante de todos. Leíste, digo, pregúntenme, ya lo leíste una vez, otra vez, y luego ya estando ahí, ay Dios, o sea, cambias una letra. La entonación, la puntuación, que tengamos la claridad al hablar, o sea, todo eso cuenta, y porque a veces dices tú, ni le entiendo, ni oigo, entonces ya de por sí uno puede venir media apurada, como dice Male, y ya llegas así todo a último momento, y luego no está la persona leyendo o debidamente preparada, pues terminamos nosotros de no entenderlo. Más sin embargo, no, los lectores tienen una muy, muy buena preparación y sobre todo esa disposición y ese amor, ¿no? Así es, y bueno, también nosotros con anterioridad podemos leerla en nuestra casa el Evangelio, ¿verdad? Que se va a leer pues para ir preparando nuestro corazón, para eso, ¿no? Si hay oportunidad, pues hagámoslo. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto porque si no, no vamos a terminar, sí, porque nos emocionamos. Entonces, vamos a pasar. No, hombre, ni creo. Bueno, entonces, el siguiente camino, ya lo leímos al principio, ¿eh? Sí, es la lectio divina o lectura orante de la palabra. Uh-huh. Este es un método muy antiguo que, olvidado en la práctica general por mucho tiempo, se ha restaurado recientemente. Y esta tipo de la lectio divino ha sido descrita como el ejercicio ordenado de la escucha personal o comunitaria de la palabra de Dios en un pasaje de la Sagrada Escritura. Fíjate que yo, bueno, no hace mucho, empecé a venir a las misas de la mañana, temprano, y ahí hacen la lectio divina, y se me hace bastante bonito, porque cuando ya venimos en la misa de tarde, yo vengo a la misa de la tarde, ya no se hace, pero también esto estaba olvidado, esto tiene desde hace relativamente poco para acá, o sea, antes no se veía tanto. Bueno, es que yo creo que se hacía antes y a lo mejor se dejó de hacer, pero ahorita ya se está promoviendo más. Bastante. Yo recuerdo que fuimos a una asamblea de la Arquidiócesis de Monterrey y últimamente se empieza a hacer la lectio divina, inclusive los ejercicios espirituales, vas haciendo la lectio divina y ya, o sea, otra vez estamos volviendo a ello, pero es bien importante que nosotros también lo hagamos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a acercarnos más
a Dios, o sea, tener un acercamiento, digo, ahora sí que dé más frutos, ¿no? En cada uno de nosotros. Siempre decimos, bueno, ya leí el Evangelio, Sí, y luego, Ajá. ¿qué te dejó, no? Y hay algo bien importante, yo leí algo que dice aquí, en el trasfondo de este método está el modelo de ¿quién? De mamita María. De María, María. de nuestra mamá María. De escuchar. Sí, de ¿qué es lo que orar, hacía, qué de es lo que meditar. hacía mamita María? O sea, sí, sabemos que no hay muchas palabras que dijo, pero sí se mencionaba, por ejemplo, en Lucas 2:19 dice, María por su parte guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Los volvía a meditar. O sea, no nada más ya pasó. Ya, ¿qué pasó en este momento? No, ella los guardaba y volvía a meditar. Ujú. ¿Sí? Y luego, posteriormente, en otro versículo de mismo Lucas capítulo 2, además en el 51, dice esto. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret, posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que guardaba todo en el corazón. A esto nos invita la lección divina, ¿sí? Sí. Hay diferentes pasos, vamos a pasar a decirlos, los pasos que debemos seguir para hacer la lección divina. Tal vez muchos ya sepan hacerlo, pero vamos a decirlo, Blanquis. Sí. El primero. Es qué dice el texto bíblico en sí mismo. O sea, hay que leerlo y si es necesario hay que releerlo. Bueno, primer paso es lección. O sea, la lectura. Sí, Ujú. así se llama, lección. Y es Lectura. la lectura, esa es la traducción. Y la pregunta que nos hacemos en este primer paso es, ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? ajá, Ajá. sí, pues entonces, ¿qué quiere decir? Hay que leer y releer el texto bíblico y no darlo por conocido. Como mamita María, ella meditaba y lo volvía Sí, a meditar en lo su volvía a corazón. meditar y lo traía y luego pues bueno, ya eso mismo, esa meditación de algún modo nos va haciendo que hagamos bueno, más adelante lo mencionamos, ya me iba a Sí, adelantar. entonces, ¿qué dice? Lo leemos. Si no entendimos una vez, lo volvemos a leer. ¿Sí? Para luego poder meditarlo, que es Entonces, el segundo paso. El segundo paso es meditación o meditación. Ujú. Esta meditación hacemos una pregunta. ¿Qué nos dice hoy el texto bíblico? Ya después de leerlo y releerlo, ¿qué es lo que nos dice? Que la palabra de Dios a nosotros, ¿qué nos dice? Porque a cada quien nos puede hablar diferente, o sea, no a todos igual. Entonces, ¿qué nos dice? Primero leemos y luego meditamos, es el segundo paso. En este paso nos adentramos y profundizamos en el significado del texto. ¿Para qué? Para dejarnos interpelar. ¿Por qué? Porque nos confrontamos con nuestra vida. Nos situamos nosotros como, puede ser que como el personaje del cual están hablando. Sí. Ya no es Samuel, ya no es Ezequiel, a lo mejor ya vamos a ponerle a Male, Blanquis, o en otro pasaje, por ejemplo, la samaritana, pues puede ser que yo me ponga siendo yo la samaritana. ¿Y qué me dice? Los discípulos, los apóstoles del Señor. Hay tantos pasajes bíblicos, Ajá. ¿verdad? Y también que me interpelen, ¿no? Sí. El tercer paso es la oración. la oración. Y la pregunta aquí es, ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? Que era lo que yo decía, que ya me andaba adelantando. Sí. Ahí mamita María, ella pues escuchaba y luego meditaba y volvía a meditar y eso la llevaba a hacer una oración. Así es, entonces no vamos a quedarnos nada más con, ya la leí, ya me situé, ya me interpeló la palabra, sino que bueno, ahora a partir de ese texto bíblico, vamos a dirigir nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos y palabras para dialogar con Dios. Sí. Después de esto, a ver, Señor, siento que me estás diciendo esto. Sí. O que necesito, sí, Señor, me acabo de dar cuenta de que yo... gracias. Sí, alabamos a Dios. Es que la oración puede ser de alabanza, de intercesión, de perdón, o sea,
de acuerdo a Otro lo que nos tipo, haya, ¿verdad? sí, De de plegaria. cualquiera, de acuerdo a lo que nos haya, después de esa meditación, de lo que nosotros nos hayamos dado cuenta, ¿verdad? Y dice aquí, orar es dejarnos transformar ya por la palabra. El cuarto paso sería La contemplación y acción. Ujú. Y aquí la pregunta es, ¿qué aspecto del misterio de Dios en su palabra hace arder en amor nuestro corazón y nos lleva a la conversión? O sea, aquí ya es hacer vida lo que ya leímos y releímos, meditamos, lo hablamos con el Señor en oración, ahora hay que hacerlo vida. Que se note ese cambio, ¿verdad? Sí. En nosotros y hacia nuestros hermanos, que quiere decir que realmente sí la palabra la estamos acogiendo, ¿verdad? Sí. Y que pues se ha sembrado en tierra firme, ¿no? Esa parte es bien importante. Disfrutar el misterio de Dios, contemplar y disfrutar el misterio de Dios presente en su palabra, y ahora lo vamos a ver con nuevos ojos, ¿sí? Uh-huh. Vamos a contemplar y a actuar, no quedarnos nada más arriba, sino salir a hacer la vida, como Sí. tú comentaste, Uh-huh. ¿no? La lección divina se puede hacer individualmente o en grupo. Sí, eso es bueno, pero hacerlo individualmente, pero sirve también hacerlo en grupos, ¿verdad? Sí, fíjate que ahí, bueno, cuando nos ha tocado a nosotros, en el grupo de nosotros hacerlo, ha sido de mucho provecho porque hay manera de compartir. Y cuando compartimos, pues somos pan para los demás. El abrir nuestro corazón, el dar testimonio, en expresar nuestro sentir, es pan para los demás y nos ayuda bastante. Entonces, es de mucho provecho hacerlo en grupo. Inclusive a veces, como no hay tanto tiempo, lo que hacemos es la leemos una vez y luego otra vez, y cada quien va mencionando una frase, una palabra. Lo que te tocó, y de ahí, uy, no, hombre. ¿Qué resonó en tu corazón? Sí. ¿Qué palabra? Y eso ya a lo mejor fue otra palabra, otra frase, y ya escuchas la de la otra y dices, mira, esa yo no lo había reflexionado. Yo no lo vi así, o mira, se relaciona mi palabra, lo que yo sentí con lo tuyo de algún modo, entonces vamos aprendiendo y vamos creciendo, es importante y es bonito. Muy, muy hermoso. Sí, y bueno, vamos a pasarnos ya al tercero ya casi estamos terminando, sí. Y es la lectura reflexionada en ambiente de oración. Es muy parecida a la Lectio Divina, es como en la misma sintonía, y también se puede hacer pues en lo personal y en grupo, que también pues nos ayuda mucho cuando estamos unidas en un mismo sentir, en un mismo ambiente. Y bueno, es muy parecido incluso los pasos a seguir, ¿verdad? Sí, de hecho, pues aquí menciona que se puede iniciar con una oración invocando al Espíritu Santo, leer el texto ante todo el grupo, como hace un momento comentábamos, o lo podemos hacer en forma personal, ¿verdad? También. Y podemos luego narrar con nuestras palabras lo que leímos, como quien dice, a ver, ¿qué te dijo? ¿Qué entendiste? ¿Qué te dijo? Sí. Pues mire, yo de esto me quedó esto, lo que comentábamos, a lo mejor con más palabras, señalar los personajes que intervienen, lo que hacen, lo que dicen, indicar dónde y cuándo se desarrolla la acción. Esto viene haciendo más que nada pues para ver a ver si ubicarnos, sí, lo ¿verdad? comprendemos, ¿verdad? Si lo comprendimos, qué sentimientos, criterios tienen los personajes, tal vez si nos identificamos con esos sí, sentimientos. La situación de vida en la que estemos viviendo. Y a veces alguien está leyendo, está explicando, y cierras tú tus ojos y haz de cuenta que te sitúas en ese lugar. O sea, empieza ya uno así como que a interiorizar, a empezar uno a meditar, y también es de mucho provecho espiritual. Así es, y aplicar a nuestra vida el mensaje que hemos descubierto también, al igual que en la Lectio Divina, buscar un compromiso a nivel personal y de grupo, y luego orar para concluir con la reunión. Estos son pasos, un método, ¿verdad?, que también se sugiere para hacerlo ya sea individualmente o en grupo. Y aquí en esto también, en este camino, también vale también para esta lectura las características que mencionamos de la Lectio Divina en grupo, que hace rato ya platicamos, ¿verdad? Y bueno, aquí este tipo de lectura puede hacerse, pues como comentamos, si quieres hacerlo tú en tu casita, también lo puedes hacer, sí, ¿verdad? En casa, en el grupo,
a veces venimos a la iglesia y aquí en el Santísimo, o sea, la idea es, esto es muy personal, entonces, pues donde uno se sienta cómodo, definitivamente en un lugar de silencio, de comodidad, si prendes tu cirio, si estás en tu rinconcito de oración, pues lo podemos aprovechar mejor. Y todo esto, haciendo todo esto, va a llegar un momento en que no será necesario seguir todos estos pasos, ya que las personas del grupo, quienes lo hagan, ya van a tener una experiencia y ya van a poder con más facilidad reflexionar la palabra de Dios, sí, meditarla, comprenderla con más facilidad. Entonces, como que son caminos que te ayudan, te facilitan el sí, comprender la palabra de Dios. Así Y es. creo que ya se nos acabó el tiempo. Sí, ya ahorita, pues esperamos que esto que hemos compartido haya tenido también en todos ustedes que nos acompañan utilidad. Tal vez haya personas que ya lo sabían, pero tal vez otras nos hace falta recordarlo, o alguien que esté iniciando o que se esté dificultando leer la palabra de Dios. Así es. Entonces ahora sí que como yo lo llamo así como que, oye, atajos, ¿verdad? Porque te ayuda, sí, definitivamente. Y ahora sí cuando vengas a misa vas a decir, oye, no voy a poner atención, realmente no me voy a distraer. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a comprender. Estoy aquí, pero el Señor me está hablando. Y pensamos, no, pues el Evangelio, o sea, es con que llegué a escuchar el Evangelio, pero en realidad no, la primera lectura, el Salmo, desde la oración inicial, todo. O sea, en serio la misa es desde entrada hasta el final, todo. Y no nos vayamos, por favor, sin recibir la bendición del Padre, porque nos vamos sin ese regalo. Sin ese regalo es porque es la bendición de Dios. Nuestro Señor, cuando el Padre nos da la bendición al final. Y a veces pues ya hay mucha prisa y gente no, se va saliendo antes y no nos vayamos sin ese regalo que nos da Dios de su bendición. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestro programa. Les seguimos invitando a cada una de nuestras transmisiones. Pues les recordamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nuestro programa, a las 12 el rezo de la hora sexta, el Santo Rosario a las 6 de la tarde de lunes a viernes, y a las 12 del mediodía la transmisión de la misa, y a las 7:30 de la noche también. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana los esperamos nuevamente con otro tema para seguir conociendo acerca de la Biblia y cómo poder leerla con más facilidad y con más amor, y para que siga ardiendo nuestro corazón cuando Jesús nos habla, ¿verdad? Sí, poder caminar de la mano del Señor. Amén. Bueno, que tengan muy bendecida tarde. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar en Vianney, Santo Cura de Ars. Bendiciones para todos. Hasta luego, gracias. Gracias, Blanqui. Gracias. Gracias, Andy. Para agradarle a Dios basta tu bondad y tu amistad. Los problemas de la vida
esa llama encendida que te cautivó y nos lleva a Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor. Veneramos tu memoria, Santo Confesor, las hazañas ya logradas, mortificación y tu caridad. Quédate junto a nosotros como protector, intercede por tus hijos, danos tu valor y predicación. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, mira este